Supuestamente, estos están siendo estudios que siguen al curso político integral que acabamos de terminar. Porque, si se dan cuenta, la situación política de la que hablé en el otro curso es por ignorar los principios del manual del Creador para tener una nación con justicia, con paz y prosperidad. Y entre las razones por las que eso no se da es porque no hay suficientes personas justas que estén dispuestas a participar en política, que es la única forma en la que se va a poder cambiar la situación de la nación, llegando al gobierno con personas que pongan ley que respeta a todos por igual, no que nos hace favores a los, porque yo les he dicho a los evangélicos, si buscamos a un evangélico para que nos ayude, seríamos tan corruptos como los demás que porque ponen a este porque les da láminas, o ponen a este porque les da bolsas solidarias, o ponen a este porque les da. No, es de buscar personas que quieran honrar a Dios haciendo la ley justa de Dios. Y Dios no hace acepción de personas en el juicio. Castiga al que comete la falta, aunque fuera el cristiano más cristiano de los cristianos. Si comete la falta, es culpable y la ley lo tiene que castigar. Bueno, pues esa es la política de la que hablamos en el curso anterior. Ahora hablemos de por qué no llegan esos justos al poder. Y lo que estoy presentándoles es los estorbos, los deslices que el enemigo ha puesto para que no sigamos en el camino de Dios. Y note que usé la palabra desliz, porque la Biblia dice, cuidemos de no deslizarnos. Un desliz no es una caída, pudiera dar una caída a lo largo, pero un desliz es sencillamente que se va caminando y de repente se resbala y se sale del camino. Y si no se percata que se sale del camino, va a seguir caminando paralelamente al camino, cerca del camino. Y no vas a darse cuenta que se salió del camino porque está bastante cerca. Pero cuando se llegue al final, va a encontrar que aquí hay un tope y el verdadero camino sigue. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es quitar los topes, los deslices, para que regresemos al camino. ¿Y cuál es el camino? Si el manual del Creador es infalible, es la única autoridad y la única verdad, y si Dios es como se nos define en el manual del Creador, inmutable, que no cambia, su voluntad, la cual expresó desde el principio, fue, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza para que gobierne, para que señoree sobre la creación, para que sojuzgue la tierra. Si eso no se dio fue porque Adán falló. Entonces empezó un proceso de restauración. Recuérdese que restauración no apunta al futuro, apunta atrás, a volver al estado en que se estaba algo. Entonces es un proceso de restauración para restaurar al hombre a la condición que estaba con Dios, de la cual cayó por el pecado. Y todo lo que vimos en la historia de Israel fue la venida de la simiente de la mujer, la cual prometió Dios desde el mero día que cayó el hombre, que habría de restaurarlo todo, y fue Cristo Jesús. Él restauró la comunión con Dios. Entonces, lo lógico, usando el raciocinio, si Dios nos creó para gobernar la tierra, para sojuzgar la tierra, para administrar su tierra y eventualmente dárnosla en herencia, usando el raciocinio, ahora que ya estamos en comunión con Dios, ¿qué quiere Él? Que hagamos su voluntad. No tenemos que estar en retiros, en oraciones, en vigilias, buscando la voluntad de Dios. Está clara y explícita desde el principio. Sojuzgar la tierra. Pero ¿cómo sojuzgarla? Ahora, con tanta mentira que el enemigo ha metido, con tantas diferentes religiones y versiones privadas de lo que dice la Escritura, no se sabe cómo sojuzgar la tierra. Eso fue lo que enseñamos en el curso anterior. Y ahora vamos a quitar los tropiezos para llegar a esa verdad. Entonces estamos hablando de escatología. Escatología ciertamente significa del estudio de los últimos tiempos o de las cosas finales. Y por eso es que la gran mayoría del cristianismo y aún de los no cristianos, los que han oído al respecto,
entienden que los tiempos postreros, le llaman unos, los fines de los siglos, le llaman otros, el último tiempo, dicen otros, y todo eso apunta a un futuro que, fíjese, es un futuro que debe ser un futuro lejano, en los tiempos postreros, pero un futuro lejano comenzando ¿cuándo? Porque ya llevamos más de 2000 años en el cristianismo. ¿No cree usted que lo que se predicó y se profetizó aún cientos de años antes de Cristo? ¿No cree usted que eso ya son tiempos súper postreros? ¿No cree que estamos en tiempos súper finales? Entonces, ¿por qué no se ha dado nada? Precisamente por eso. Porque estamos jugando con la palabra tiempos postreros, tiempos señales, y luego le añadieron señales del fin. Y lo que yo estoy tratando de hacerle ver es que el sentido común, se le llama sentido común, porque es lo que la comunidad, la mayoría de las personas cree, acepta y reconoce. Entonces, cuando alguien habla de la rosa roja, ¿verdad? O cuando alguien habla de la rosa, ya se entiende porque todos conocen la rosa roja. Cuando se habla de aún modismos, los modismos son modismos chapinas, modismos gringos, modismos de diferentes países, y es sentido común para lo que la mayoría piensa. Y en términos religiosos, en términos, voy a decir bíblicos, pero bíblicos distorsionados, deslizados, la mayoría interpreta los tiempos finales como el fin del mundo, como una etapa de catastrófica, que caen estrellas del cielo, que se derrite el hielo, que sale humo de la tierra y las plagas, etcétera, etcétera. Todos piensan de un futuro pésimo, pesimista, un futuro catastrófico del cual todos quieren escapar. Sin embargo, el problema está que esas cosas pensadas por personas que dicen creer que Dios es omnipotente, que la Biblia es el manual del Creador, es la verdad, y que creen en la palabra de Dios, esas personas tienen una vida, como el apóstol Santiago dice, una persona de doble ánimo. Porque por un lado le temen al futuro, le temen a la catástrofe que viene por delante. Pero por el otro lado, y no solo le temen, sino que están luchando y clamando con qué hacemos para detener a esta corrupción, qué hacemos para detener esto, porque las cosas se están poniendo mal y mal. Están temiéndole a un futuro catastrófico. No quieren el futuro catastrófico, pero dicen que Dios dice, que la palabra de Dios dice que tiene que pasar. Entonces yo quiero llamarlos primero a que usen el raciocinio, ya no el sentido común, porque todos piensan en la catástrofe, todos piensan en el mal. Entonces, claro, cuando hablo con fulanito, ¿ves cómo están las cosas de malas? Sí, vos, y se van a poner peor. Y te enteraste que ahora, sí, ese es el sentido común en el aspecto religioso de los fines de los siglos, de los tiempos postreros. Todo es terror, todo está terriblemente mal. Entonces yo quiero que ahora deje el sentido común, razone. Si yo creo que la Biblia dice que tiene que venir un líder satánico llamado la bestia, que va a gobernar el mundo y que va a todo el que no reciba su marca en la frente o en la mano, no va a poder comprar, no va a poder comer, y entonces va a venir, va a matar, va a perseguir a todos los que no quieran creer en el Señor. Y va a pasar todo eso. Si yo creo eso, si es eso lo que estamos pensando, ¿por qué estamos luchando contra ello? Si Dios dice que va a pasar, ¿no se supone que los que decimos creer en Dios debiéramos estar trabajando para que eso pueda pasar? Razón. Si decimos que Dios dice que eso tiene que pasar, hay más aún. Si se supone que cuando eso pase,
entonces va a venir el Señor a rescatar a la iglesia. Al rapto, como le llaman, que no está correcto, ¿verdad? No existe. Rapto en español es un delito penado y el Señor no va a cometer ningún delito. Pero entendamos pues que va a venir el Señor a llevarnos al cielo en medio de ese problema. Óigame, si eso es lo que la Biblia dice y si eso es lo que el cristianismo cree, entonces ¿por qué va a luchar en contra de que eso se dé? En primer lugar, estaríamos en contra de lo que Dios dice que tiene que pasar. Y en segundo lugar, si esa es nuestra esperanza de rescate, ¿por qué no apurarla? ¿Por qué no le echamos la mano y nosotros nos ayudamos a hacer las cosas más terribles? No, nosotros no podemos hacer eso. Entonces, ¿qué hay ahí? Un doble ánimo. Por un lado piensa que tiene que pasar porque la Biblia lo dice, y por el otro lado no quiere que pase. Personas de doble ánimo son inestables en todos sus caminos. Ahora, ¿la Biblia lo dice? No. La Biblia no dice eso. Ok, entonces, poniendo esa introducción, si usted cree en los tiempos postreros catastróficos que dice Dios que tienen que pasar, ¿por qué lucha contra ellos? Está luchando contra Dios. Si Dios dice yo quiero que esto pase y usted dice no quiero que pase, está luchando contra Dios. ¿Se da cuenta lo ilógico, lo irracional de esa postura doctrinal? De ahí que vamos a leer lo que la Biblia dice. Y comencé la semana pasada mostrando lo que significa la diferencia, mejor dicho, entre el raciocinio y el sentido común. El sentido común no sería malo si estuviera fundado en verdades, pero un sentido común fundado en religiosidad, tradiciones y demás especulaciones no sirve para nada. El raciocinio sí. Entonces, la Biblia es la única verdad, es la única que tiene la respuesta. Pero note ahora, le voy a leer lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, solo para que entendamos qué está pasando. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ninguna, ni una sola, es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que si una profecía dice, el miércoles va a llover, eso es lo que dice. Y si viene un erudito, estudioso de la escritura, que sabe que la lluvia puede significar problemas y la lluvia puede significar vida para las plantas, en fin, y dice, entonces no dice que el miércoles va a llover, sino que viene una tremenda bendición para la tierra o que viene una inundación para... Ya esa es una interpretación privada, porque la Biblia dice explícitamente, el viernes va a llover, punto. Así es con las profecías. Las profecías, como le voy a mostrar, dicen explícitamente algo que cualquiera que sepa leer en español, en nuestro caso, porque la Biblia está en español, y respete lo explícito de las escrituras, lo puede entender. Pero si por el otro lado se levantan personas que piensan que porque ellos saben este idioma y saben de esto y del otro y del otro y empiezan a cambiarle el significado, esas ya son especulaciones y eso es lo que ha pasado con la segunda venida. Eso es lo que ha pasado con los tiempos finales y el mal entendimiento de lo apocalíptico. Le voy a leer ahora Hebreos 4:12. Bueno, terminé, pero no terminé. Dice, porque la palabra de Dios es ninguna de las escrituras, déjenme regresar a mis letras aquí, ninguna de las escrituras de profecía, de las escrituras de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Ok, razonemos. Si no vino por voluntad humana, ¿por la voluntad de quién vino? La de Dios. Usó instrumentos humanos porque Dios nos crió, nos delegó la autoridad del planeta Tierra y todo lo que Él mismo hace en la Tierra lo hace a través de hombres imperfectos, pero es Dios el que lo está haciendo. Entonces vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si lo que estas personas escribieron, porque para nosotros es escrito, pero ellos lo hablaron en aquellos días, fue inspirado por el Espíritu Santo,
¿quién tiene autoridad para decir que no es así como está escrito? Nadie. Y ese es nuestro gran problema. Recuérdense que años atrás, en el oscurantismo que le llamaban, la gente no podía ni siquiera tener una Biblia porque solo los iluminados la entendían y solo los iluminados las podían predicar y enseñar. Tristemente, con tanto énfasis que se le pone aún al estudio de las cosas sagradas, aún a la teología, a las reglas de interpretación hermenéutica y el exégesis y todo lo demás, se han levantado otros que asumen que el que no entienda de estas cosas tampoco puede entender la Biblia. Y están tratando de regresarnos a la época de la oscuridad con estas interpretaciones falsas, fuera de raciocinio. Entonces, todo lo que el estudio y entendimiento de la Biblia debe de ser basado en un fundamento sólido, que es la misma Biblia. Le leo ahora Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, separar entre el alma y el espíritu, entre las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué regla de interpretación discierne los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿Qué exégesis hay que hacer para interpretar los pensamientos y las intenciones del corazón? ¿En qué clase de teología aprendemos a interpretar los pensamientos y las intenciones del corazón? Perdone mi sarcasmo, pero quiero que despierte. No hay razones. Si el Dios, el creador del universo, el único conocedor de la verdad, el único conocedor de lo que es bueno y lo que es malo, el omnisciente, ¿cómo van a haber reglas de interpretación que digan cuando nosotros leemos, por ejemplo, que la parábola de la levadura? El reino de los cielos es semejante a una medida de levadura que una mujer escondió en la harina hasta que todo fue leudado. Gloria a Dios, el reino de Dios como levadura está leudando toda la masa hasta que todo es llenado. ¿Quién dice eso? Las reglas de interpretación de la parábola, las reglas de interpretación y esto y lo otro. ¿Pero qué dice la Biblia? Porque la Biblia es la que interpreta la Biblia. Leemos en la Biblia, a lo largo de la Biblia, que la levadura se presenta como algo malo. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lo que es más, en el llamado Antiguo Testamento dice claramente que ninguna cosa leudada subirá a la presencia de Dios con olor grato. Y entonces, en todos lados dice la levadura es mala, levadura es mala. Pero ahora, como la regla de interpretación dice que la levadura representa el reino, pero, a ver, si Dios me ha dicho que me guarde la levadura, que me despoje de la levadura, que nos despojemos de la levadura para que seamos harina blanca, harina limpia, como Dios dice que debe de ser, ¿cómo es ahora que Él va a usar algo malo, algo mismo de lo cual Él dijo, cuídense, guárdense de la levadura, para compararla con su reino glorioso? Pero hermano, usted mismo está diciendo que hay que leer lo que dice la Biblia. Y dice, el reino de los cielos es como la levadura. Sí, de acuerdo. Ahora bien, el reino de los cielos está en una condición. Es como la levadura que una mujer escondió en la harina hasta que todo fue leudado. Y eso es lo que tenemos en la actualidad. El reino de los cielos, no todo el mundo, todos los que predican mencionan el reino de Dios, el reino de Dios. El reino de Dios está aquí porque hay señales y prodigios. El reino de Dios está aquí porque estamos alcanzando a las almas. El reino de Dios está aquí por el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Y no hay tal reino. Lo que tienen es lo leudando de la doctrina que vino a inflar el reino a una cosa que no es reino. Ha perdido su pureza el reino. Porque si fuera el reino, ¿dónde está la venida del rey? Que es la que estamos esperando, para que venga a tomar su trono
y que todas las naciones vengan a ser del reino de Dios, como dice la Escritura. Entonces se da cuenta, el sencillamente, porque algunos de buen corazón, de buena voluntad y todo lo demás han hecho las reglas de interpretación y todo lo demás. Pero ¿cómo pueden ser seres humanos que aunque digan que son guiados por el Espíritu Santo y tal vez lo son para muchas cosas en lo que están en su ministerio, pero nunca para llevarle la contraria al escrito está? Y si el escrito está, dice, la levadura es mala. En esa parábola, la levadura es mala. Y nos está diciendo que eso es lo que ha pasado. Nos han inflado el mensaje del reino con un montón de cosas que no tienen que ver con reino, no tienen que ver con política, para que me entienda. Porque el reino en los tiempos bíblicos es la política. Eran los reyes, eran los generales, eran los soldados, eran los doctores de la ley, etcétera, etcétera. Entonces el reino de los cielos hoy en día es política. ¿Y dónde está el reino de Dios ahorita? Está lleno de levadura. Aún los evangélicos que llegan al poder no entienden el reino de Dios. Tratan de hacer el bien, van con buenas intenciones, pero están con una cosa inflada, con una cosa leuda, no es pura. Eso es lo que le estoy tratando de decir. Y usted razone. Si la Biblia dice, si Jesús mismo dice que la levadura es mala, ¿cómo va a ser posible que Él usara algo malo para definir el reino de Dios? No define el reino de Dios, define el daño que se le ha hecho al reino de Dios y el cual nosotros, como está con levadura, que es más dulce, nos lo hemos tragado todo. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, no hay reglas de interpretación para el reino en misterio. Si el misterio escondido, nadie del llamado Antiguo Testamento, ni los profetas, ni los grandes escritores, ni nadie lo entendió. Y aún en el tiempo de Jesús, solo se lo enseñó él a sus discípulos y les costó entenderlo a ellos oyéndolos de Jesús. ¿Cómo se atreven ahora a querer interpretar las profecías por medio de reglas de interpretación de hombres que, aunque sean cristianos y sean llenos del Espíritu Santo, no pueden estar inspirados por el Espíritu Santo para llevarle la contraria a lo que el Espíritu Santo inicialmente inspiró? Así de sencillo. Lógica, raciocinio, que es lo que necesitamos. Entonces, de esa premisa surge la aplicación, la regla máxima. La Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Cuando dice algo aquí, hay corroboración de ese algo a lo largo de las Escrituras, para que sea con la Biblia interpretando a la Biblia. Cristo Jesús lo ejemplificó de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando le hacían una pregunta, él contestaba con otra pregunta. ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué está escrito? ¿Qué lees tú? Cuando le dijeron, Señor, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Qué lees tú? Jesús los llevaba a eso y respondía con, escrito está. Escrito está. Él no decía, sí, lo que él sí dijo fue, han oído que les han enseñado esto, esto, esto y esto. Pero yo les digo que no es así. Él sí vino a quitar la levadura y hablar la verdad. Pero como todos se habían tragado la levadura, el equivocado era él, y por eso al que tenían que quitar de encima era a él. Aún los mismos discípulos de Jesús, solo para que se dé cuenta, caminaron con Jesús, oyeron a Jesús, estuvieron con Jesús en todo aspecto. Y Él les habló acerca de su muerte y su resurrección. Sin embargo, no lo entendieron. ¿Por qué? Porque traían una tradición religiosa de toda su vida, de siglos, de estar oyendo las mismas cosas. Y entonces cuando llega el domingo y dos de los discípulos van en camino a Emaús, Jesús resucitado se les acerca y les dice en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, ¿por qué están tristes? Esto de lo que están hablando, que les da tristeza, y empiezan a decirle que Jesús, y nosotros creíamos que él iba a ser el Salvador, pero ya lleva 3 días de muerto. Y entonces Jesús les dice,
oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Mire, esta es otra cosa. Dice la Biblia, nosotros somos cristianos cristocéntricos. La Biblia es cristocéntrica. Jesús está de acuerdo con eso, porque dice que en todas las escrituras se hablaba de él. ¿Y a qué se refería Jesús con todas las escrituras? Al llamado Antiguo Testamento. ¿No le parece que es ridículo pensar que lo que Jesús y los apóstoles usaron para predicar el evangelio del reino hoy en día sea de menos? No, el Antiguo Testamento ya se cumplió. No, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios, aleluya. Sí, raciocinio. Usted me quiere decir que lo que Jesús y los apóstoles usaron como escrituras para hablar del reino ya no cuentan. ¿Se está dando cuenta? Y por eso estamos como estamos. Y por eso se va a dar cuenta, porque yo digo, los únicos culpables de que las cosas estén como están somos nosotros, los cristianos. Porque somos a los que Dios ha delegado la responsabilidad de sojuzgar la tierra, discipulando a las naciones, enseñándoles a las naciones. Sigo leyendo. Al darle más valor a las leyes humanas, a los conceptos de teología y todo lo demás, por encima del escrito está. Es por lo que hemos llegado a la condición en la que estamos. Entonces, le voy a leer lo que mencioné en la plática anterior de lo que es el raciocinio. Dice raciocinio. El raciocinio sigue una estructura lógica y sistemática que implica, esto es lo que implica, identificación de premisas. Primero hay que identificar cuáles son las premisas o el fundamento sobre el cual vamos a edificar. Identificación de premisas. La aplicación de reglas una vez que ya estamos sobre el fundamento de la premisa. Y la deducción de conclusiones. ¿Ok? Entonces, la identificación de premisas, como le digo, le leo ahora. Una premisa es una afirmación o una oración que se utiliza como base para llegar a una conclusión lógica. Las premisas son la base de la lógica y la argumentación. Deben ser verdaderas para que la conclusión sea válida. Las premisas deben ser verdaderas para que la conclusión sea válida. Mi premisa es la regla principal, porque luego viene el poner las reglas. La premisa fundamental es que la Biblia, como el manual del Creador, es la única fuente de verdad. Y usted me va a decir amén. Todos los que creen en Dios y en la Biblia me van a decir amén. La Biblia es la respuesta. Ok, pero note esto. Voy a leerle segunda de Pedro. Bueno, ya se lo leí. De que ninguna de las profecías vino de Dios. Luego vienen las reglas. La regla es de que la Biblia es la que interpreta la Biblia. Si la Biblia, tomemos el milenio, por ejemplo, solo para ir aclarando las cosas más con ejemplos bíblicos que con definiciones mías. ¿Cuántas veces se habla del milenio? Es solo en el mismo libro de Apocalipsis y en el mismo contexto. El milenio no está a lo largo de las escrituras. El milenio está en un libro que es netamente simbólico, no literal, pero la gran mayoría hace una doctrina literal de 1000 años literales. Cuando 1000 en la Biblia es usado a lo largo de la Biblia para hablar de multitud, de mucho, de largo, de grande. ¿Ven? Entonces, ahí está ya un ejemplo de que si se está edificando sobre bases sólidas. Hacer una doctrina del milenio sobre un libro simbólico y tomarlo como base para tantas cosas que se hablan,
es distorsionar la regla número 1. La Biblia interpreta a la Biblia. Ok, si estamos hablando del milenio, ¿qué dice la Biblia acerca de 1000 años? Y va a encontrar un montón de versículos en el llamado Antiguo Testamento, el cual predicó Jesús y los apóstoles, que usan el milenio, los miles, como gran cantidad, ya sea de tiempo o de número de cosas. Y la conclusión o la deducción de conclusiones a la que llegamos con lo que les estoy diciendo es que deben de ser congruentes con esa verdad de que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y que las reglas son de que la Biblia interpreta a la Biblia. La Biblia lo resume a y para llegar a la deducción de conclusiones, quiero repetir un consejo que me diera el doctor Samuel Berberian, que ha transformado grandemente mi entendimiento de la Biblia. Él me dijo, la Biblia dice cosas explícitas. ¿Qué significa explícito? Claro, que no hay ninguna duda, no se puede confundir. No requiere conocer esto o aquello, está claro, es explícito. Las cuales hay que obedecer sin cuestionamiento. Luego dice otras cosas implícitas que se tienen que deducir de lo explícito. Esto es lo explícito, pero de eso deducimos que esto otro entonces está implícito. ¿Ok? Y en tercer lugar, guarda silencio. Y cuando la Biblia guarda silencio, significa que no debemos de especular con lo que dice la Biblia. La Biblia lo resume así, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. En el llamado Antiguo Testamento habrá algo revelado. Por lo tanto, si es para siempre, nunca pasa. Para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Pero si ya no estamos bajo la ley, ¿se da cuenta? Aquí dice que es para siempre. ¿A qué le vamos a creer? ¿Al escrito está? ¿O a los que con buenas intenciones dividieron la Biblia, los libros de la Biblia en llamados Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y trajeron esta tremenda confusión? Entonces, ahora vayamos a poner en práctica esto que dice lo del manual del Creador. Si aceptáramos esto, de que la Biblia está escrita para que la entendamos todos, aunque no sepamos de reglas. La primera vez recuerdo que una persona muy apreciada, muy respetada, me pidió que si yo podía enseñar sobre homilética. ¿Verdad? Entonces yo le contesté, lo único que yo sé de homilética es con jamón y huevo, haciendo un chiste del omelette, para darle a entender, para decirle que en realidad no, yo no he estado como alumno en ningún seminario, yo no he estado como alumno en ningún instituto bíblico, yo no tengo ningún título de licenciatura, o mucho menos de doctorado en teología. Lo que yo tengo es una disciplina de leer la Biblia todos los días y todos los años, de principio a fin, e ir recibiendo la misericordia y la gracia de Dios de ver las cosas y darme cuenta, esto es lo que dice esto. ¿Sé de las reglas de interpretación? Sí, porque me hablaban tanto de ellas y esto y lo otro. Pues estudié las reglas de interpretación. Las estudié por mi cuenta. Ahora, uno puede ser autodidacta. No tiene que estar pagando en una universidad ni nada. Uno puede ser autodidacta. Y yo me he dedicado a eso. Desde luego, un paréntesis. Desde luego, por sobre todo lo que yo estoy diciendo, es la misericordia de Dios, que me ha visto con ojos de misericordia, se ha apiadado de mí y me ha permitido ver lo que veo. No por mérito propio. No me jacto de ser un erudito, pero sí defiendo celosamente. El escrito está que cualquiera puede leer como yo y darse cuenta que dice lo que yo me estoy dando cuenta que dice. Porque sencillamente estoy leyendo y creyendo que lo que leo en este libro, que es el manual del Creador, es la verdad.
No estoy tratando de que encaje lo que estoy leyendo con la doctrina de mi congregación, o que encaje con los últimos tiempos, o que encaje. No, no, no. Yo estoy leyendo, y conforme estoy leyendo, Dios misericordiosamente me abre el entendimiento a lo literal de las Escrituras. Entonces, ya con esa ilustración ahora voy a ponerle un ejemplo, y le suplico que ahora esto va a ser ahora la demostración de lo que he tratado de explicar. Así que présteme atención. Vamos a ver lo explícito e implícito y silencio que menciona la Biblia para poder aclararla. Voy a comenzar con la segunda venida de Cristo. ¿Quiere usted saber acerca de la segunda venida de Cristo? ¿Cuán cerca está? ¿Cuán lejos está? Es una venida en secreto, y todas las demás cosas. Yo le voy a leer lo que dice explícitamente, deducir lo que está implícito y guardar silencio en lo que hay que guardar silencio. Comienzo con el texto de los más conocidos al hablar de la segunda venida de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:16. Óigalo. No empiece, sí, ese es el rapto. No empiece a decirle a la Biblia lo que tiene que decir. Ese es otro de los problemas de los encabezados de la Biblia. El primer viaje misionero de Pablo. Y entonces ya todos llevan en la mente, vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo, y no se dan cuenta de otras cosas que lo que Dios está enseñando allí. Lo mismo aquí. Primera de Tesalonicenses 4:16, el rapto. No. Oiga lo que dice la Biblia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No voy a seguir leyendo lo demás, porque solo quiero que se dé cuenta que estamos hablando de que la Biblia dice explícitamente que el Señor va a venir, va a descender del cielo. Hay tantas otras declaraciones, ¿verdad?, acerca de eso. Por ejemplo, en Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y cuando leemos las parábolas, dice, por ejemplo, en las minas, un hombre se fue a recibir un reino y volver. Y cuando volvió, vino a pedirle cuentas a ver qué hicieron con las minas. O la de los talentos, que les dio talentos, y a su venida les preguntó a ver qué hicieron con los talentos. O sea que no hay problema en los que los cristianos creemos en una segunda venida. Está explícito. Pero ahora vayamos a lo implícito. Queda implícito que en su segunda venida Él viene, y esto es algo que, aunque está implícito, la mayoría no se ha parado a razonarlo. Que cuando Él viene a pedir cuentas. Señor, tu mina ganó 10 minas. Señor, tu mina ganó 5 minas. Señor, tus talentos se ganaron tanto. Señor, yo sabía que tú recoges donde no sembraste, así que guardé tu mina y aquí está. Señor, yo sabía que tú eres un hombre muy fuerte y todo, así que aquí está el talento que me diste, te lo devuelvo. ¿Y qué les dice a los negligentes en usar la mina y los talentos? Apartados de mí al fuego eterno. Ven, entonces viene a pedir cuentas. Entonces todos los que anhelan la segunda venida de Cristo ya están listos para rendir cuentas. ¿De qué le van a rendir cuentas a Dios? Señor, yo me guardé de todo el corazón, me abstuve de todo lo malo y todo. Guardé tu talento, guardé tu mina, no la usé, no la invertí, no se multiplicó, no ganó aunque fuera uno. O lo que es más, aunque no se multiplicara, traté, Señor. Traté de vender el producto, traté de hacer la obra, traté, pero me cerraron la puerta en la cara y todo. Y garantizo que a esos también el Señor les dice, bien, buen siervo y fiel, entra en el reino de tu Padre. Porque lo que Él condena es el no trabajar. Aquellos que estaban ociosos sin trabajar, ¿por qué no están trabajando? Nadie los contrata. Vayan a mi viña. ¡Hala, ya es tarde! Sí, ya se está acabando el día. Y ustedes también sin trabajar, vayan a mi viña. Ya solo falta 1 hora para que se acabe el día. Y ustedes sin trabajar, vayan a mi viña. O sea que no hay excusas. Él dice, hay que trabajar. Y luego a cada uno recompensa. Y fíjense que en su misericordia recompensó a los últimos tanto como a los primeros. Pero eso fue en su misericordia. ¿Ok? Entonces,
le queda implícito que cuando el Señor viene a pedir cuentas del desempeño que hayamos hecho de nuestra nueva vida. Si nacimos de nuevo, si fuimos redimidos por la sangre del Cordero, y ahora Él nos ha pedido que sigamos sus pisadas, que nos neguemos a nosotros mismos, que vayamos en pos de Él y que hagamos su voluntad. Discipulemos a las naciones, pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies para que Él venga a establecer su reino. Eso queda implícito. ¿Y en qué sigue? ¿En qué guarda silencio el Señor con respecto a la segunda venida? En que en el tiempo de su venida nadie lo conoce. Fíjese, explícito, implícito y silencio. ¿Y en dónde están los grandes problemas de la iglesia, las divisiones entre cristianos de una denominación y de otra? En el silencio, en las especulaciones del silencio, porque todas las profecías que se hagan acerca de la segunda venida de Cristo son mentira, son especulaciones, porque el manual del Creador escrito está: nadie conoce el tiempo. Así de sencillo. ¿Se da cuenta? Entonces empiece a razonar todas las señales de la venida, que ya son los últimos tiempos. Al respecto, para mí me gusta documentarme, como le digo, cuando hago algo, y entonces estudio. Soy autodidacta, y ahora con toda la facilidad de meterse al internet y averiguar, yo puse la pregunta acerca de cuántas veces se ha anunciado la segunda venida de Cristo. Y en la página esta, predicciones y afirmaciones sobre la segunda venida de Cristo, me encontré esta respuesta. Hay 45 veces que se ha anunciado la segunda venida de Cristo, siendo la primera en el año 500. Fíjese, desde el año 500 se empezó a anunciar la segunda venida de Cristo, y la última registrada es en el 2021. Vaya, pero no voy a leerle las 45 porque también usa nombres de personajes que tal vez usted sí las conoce, yo no. Y para qué, al fin y al cabo a mí no me interesan los nombres de los personajes, pero escogí 3 porque esos personajes sí he oído los nombres y sé de qué tratan. Entonces le voy a leer que Hipólito de Roma, Sexto Julio Africano e Ireneo, estos 3 teólogos cristianos, predijeron que Jesús volvería en el año 500. Y note lo que sigue. Una predicción se basó, ¿en qué se basó? En las dimensiones del arca de Noé. Especulación. Sí, porque como el arca de Noé medía tanto, entonces Jesús viene en el año 500. Vale, ok, ahora me salto ya bastante hasta el año 1836. Esa sería la fecha de la venida, pero fue así. John Wesley, por eso fui a esto, porque fue el fundador de la iglesia metodista. John Wesley escribió que Apocalipsis 12:14 se refería a los años 1058 hasta el 1836, cuando Cristo habría de venir. En 1836. Y luego me salto ya más cercano al 1980, porque fue cuando yo todavía estaba ahí viendo cómo Hal Lindsey escribió el libro The Late Great Planet Earth. Es el difunto gran planeta Tierra, sugiriendo que Cristo regresaría en la década de 1980, probablemente no más tarde de 1988. 45 veces desde el año 500 se ha venido predicando la segunda venida, el tiempo de la segunda venida de Cristo, de cuándo va a venir Cristo. Ahora, ese es el sentido común. Todos saben que ya va a venir, estamos cerca. Recuerdo predicadores que hasta decían, no sé si terminaré este mensaje porque el Señor puede venir repentinamente por nosotros. Ese es el sentido común, pero basado en una mentira. Totalmente contrario al raciocinio. El árbol se conoce por su fruto. ¿Qué frutos ha dado por todos estos siglos?
todas esas especulaciones falsas sobre algo que Dios dice, escrito está. Nadie conoce el tiempo, el día y la hora, nadie lo conoce, ni el Hijo, solo el Padre. Entonces, si él dice ni el Hijo, solo el Padre, porque hay tantos teólogos y tantos profetas y tantos otros que saben más que el Hijo y que saben más que Dios. Eso es lo que pasa. Y usted prefiere creerle a esos que al escrito está. Porque ¿saben qué? La pereza también, la haraganería. Es que no entiendo, y no leen. Oígame, yo soy el que menos récord, no récord, sino que méritos tengo para estar hablando de enseñar la Biblia. Fui un haraganote en la escuela. Así que Dios tuvo misericordia de mí, me rescató y me fue guiando. Claro, asistí a las congregaciones, seguí las enseñanzas y todo lo demás, pero empecé a leer la Biblia por mí mismo. Y cuando encontraba algo que no entendía, buscaba respuestas. Y Dios tuvo misericordia. Pero déjame seguir adelante. Resumamos entonces lo que el raciocinio dice de la escatología. Su premisa, para que sea el fundamento, es que el manual del Creador es la única fuente de verdad sobre la escatología. Dios es el único que conoce el presente, el pasado, el presente y el futuro. Es el único que habla con autoridad acerca de los tiempos. La mayoría de los eruditos, tristemente, algunos ya han caído en el error de pensar que por el conocimiento que es tan bueno, que ayuda tanto, como les digo, yo conozco las reglas de interpretación, las he estudiado, conozco la hermenéutica, la he estudiado, conozco todo lo que es de estudiar la Biblia, me interesa y lo he estudiado, pero nada toma el lugar del escrito está. Y ninguna regla que me quiera decir, no, eso es lo que estás leyendo, pero no, en la Biblia, en la regla de interpretación tal y tal y tal, la hermenéutica dice que, cuando está escrito, escrito está. Ahí sí que, como dijo Pilatos cuando le dijeron que no escribiera que Jesús era el rey de los judíos, él dijo, lo que he escrito, he escrito. Y yo tomo así, lo que está escrito en la palabra es lo que está escrito. Entonces, el problema con los teólogos actuales es que no aceptan la regla principal de que la Biblia es la que interpreta a la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Y si la Biblia dice la levadura es mala también en la parábola de la levadura. La Biblia se interpreta a sí misma. No me importan las reglas de interpretar parábolas cuando contradicen el escrito está. Y por lo tanto la deducción de las conclusiones a las que han llegado son conclusiones equivocadas, no a las que espero mostrarle en los siguientes días. Hoy solo quiero terminar llamándonos a la exhortación de 2 de Crónicas 7:14, pero ya no con la mentalidad de que habla de Israel. Israel no es el pueblo de Dios, eso ya lo enseñé los días lunes y las 10 enseñanzas están aquí en mi perfil de TikTok. Dice 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo. ¿Quién es el pueblo de Dios? Si usted no puede decir nosotros, la iglesia, usted está equivocado. Si usted dice que es Israel, usted no está leyendo la Biblia en español, no está leyendo el escrito, no está tomando las palabras de Dios como veraces. Está poniendo en tela de juicio que Dios dijo, vosotros no sois mi pueblo. Que Dios dijo, estuve airado contra ellos todo el tiempo. Los soporté con paciencia como vasos de ira. Todo eso está escrito y en las lecciones que he estado compartiendo los días lunes, como digo, ya van 10. Ahí lo explico explícitamente porque no lo digo, no lo explico. Lo leo directamente de las escrituras. Entonces, si se humillare mi pueblo, Dios está llamando al arrepentimiento a la iglesia. Tal como en el libro de Apocalipsis, Dios no llama al arrepentimiento a los inconversos, a los narcotraficantes, a los mafiosos, no. A la iglesia le llama al arrepentimiento.
y sigue haciéndolo hoy. El juicio debe de comenzar por la casa de Dios, la cual somos nosotros. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué pueblo invoca el nombre, el único nombre que es dado a los hombres como mediador entre Dios y los hombres? Solo la iglesia. Y oraren y buscaren mi rostro. ¿Qué es buscar el rostro de Dios? Buscar su voluntad. Volvernos a las escrituras, al escrito está. Y hacer lo que Él enseña y ordena y dice que hagamos. Y si se convirtieran de sus malos caminos. Nosotros no somos adúlteros, no somos asesinos, no somos borrachos. No está hablando de pecados. Malos caminos. Puede ser un camino de 6 carriles súper asfaltado con bellezas de panorama de volcanes y de cosas lindas en el viaje y tiendas de lujo y restaurantes fabulosos en el camino. Pueden ser caminos que parezcan buenos, pero si no van a hacer la voluntad de Dios, si no van a establecer su reino, poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies y enseñándole a las naciones, discipulando a las naciones, no es el camino de Dios. Recuérdese que desde el principio, cuando dijo de Abraham, yo sé que él mandará a su casa que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. ¿Y desde dónde se hace la justicia y el juicio en las naciones? Desde el poder. Desde el ejecutivo, legislativo y judicial, las cuales, las 3 instituciones, las 3 ramas, son establecidas por Dios para su servicio y para el beneficio del pueblo. Pero nosotros, que nos suponemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra, hemos sido engañados y seguimos viviendo la mentira de que no nos metemos en política. Es lo mismo que decir no queremos meternos al reino de Dios. ¿Usted no quiere ser parte del reino de Dios? Ok, tiene todo el derecho. Él le ha dado libre albedrío. Pero si usted quiere ser parte del reino de Dios, es la política de nuestros días. Era reino en aquel entonces, es política en nuestros días. Entonces, dice Dios, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados, los pecados de la iglesia. Pecados de negligencia, pecados de desobediencia y deslices doctrinales. Y sanaré la tierra. No el calentamiento global y todas las basuras que mencionan para mantener a la gente asustada. Y Dios puede sanar la tierra en un santiamén. Entonces, de eso se deduce lo implícito, que las cosas cambiarán hasta que la iglesia acepte su identidad como pueblo de Dios, como los que tienen que llevar la justicia y la verdad al gobierno para poner así a los enemigos de Cristo por estrado de sus pies. Los enemigos de Cristo no son diablos, demonios, esos ya los venció. Los enemigos de Cristo son las leyes injustas que se levantan contra el trono de Dios. Consecuentemente, es a esas personas a las que hay que quitar de en medio y tomar esos puestos por gentes que teman a Dios y su ley. No estoy diciendo que sean evangélicos, pueden ser evangélicos y en realidad de escogencia deberían de ser los evangélicos los mejores preparados, pero no lo son. Así que de eso viene de lo implícito. Y guarda silencio en cuanto a cuándo se va a dar. ¿Por qué? Ahora ya puedo decirle por qué y usted debe de entender por qué no se habla del tiempo. Porque el tiempo Dios no lo definió. Porque nos ha dado libre albedrío y nos comisionó. Y nos dio la condición que cuando nosotros pongamos a sus enemigos por estrado de sus pies, entonces Él vendrá. ¿Quiénes son los que deciden cuándo es la segunda venida del Señor? Los cristianos, si se arrepienten y se enfocan que su meta es ganar su nación políticamente hablando. La meta del cristianismo hoy en día es llegar a la presidencia, al ejecutivo, al legislativo y al judicial, porque eso es tomar las puertas de la ciudad. Y eso es poner a los enemigos por estrado de sus pies. El silencio es precisamente entonces
porque nosotros, con nuestra actitud y nuestra obediencia, somos los que decidiremos el tiempo. Porque dice clara y explícitamente en el libro de Hebreos, ahí lo dice por 8ª vez, 7 veces antes ya está escrito a lo largo de la Biblia, y parece que los cristianos leen con otros anteojos denominacionales y no lo ven. Pero el último versículo de los 8 dice literalmente en el libro de Hebreos: de manera que Jesús está sentado a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Explícito. Ah, no, hermano, pero eso se refiere a... No me empieces a sacar ya cosas de que esto, de lo otro. No, el explícito. 8 veces. Y si así no lo pueden entender, qué barbaridad. Entonces, esta fue la introducción la semana pasada, y esta, para que en la próxima, cuando ya empiece a leerle los versículos que hablan de los tiempos postreros, de los tiempos finales, de los siglos finales, lo leamos explícitamente y aceptemos el escrito está. Ok, si hay alguna pregunta, algún comentario que requieran alguna respuesta, con gusto ahora. Es un consejo para todos. Hay bastantes libros muy buenos. Hay bastantes libros, yo he leído bastantes libros y tengo muchos en mi haber, y de hecho escribo libros porque creo que es la mejor forma que puedo dejar mi legado plasmado. Pero mi recomendación es, primero, lean la Biblia, léanla toda, de principio a fin, para que luego cuando lean algún libro, como todos, aún en los míos definitivamente van a encontrar cosas que tal vez no encajan. ¿Por qué? Porque yo tampoco soy perfecto, porque yo también, mi mente no me ha dado para tener una revelación tal que no me equivoque en nada. Pero si se tiene un filtro de las escrituras, entonces cuando uno lee algo en un libro, suena bonito y todo, pero hay un clic, hay algo ahí que dice no encaja con la Biblia. Primero tienen que tener el filtro de la Biblia para poder aprovechar al máximo lo que saquen de los libros, porque aún de los errores de los libros, con el filtro de la Biblia, se aprende algo. Así que mi consejo, primero estudien la Biblia. Ahora hay tantas herramientas en línea para leer la Biblia cronológicamente, que eso es lo mejor, eso es lo que yo hago todos los años, porque los libros de la Biblia no están en un orden cronológico. Hay uno que fue escrito mucho antes, que está hasta después, y hay uno que está escrito de inmediato y fue escrito mucho después. Así que cuando ya los ponen en orden cronológico, la Biblia va cobrando más sentido. Así que recomiendo primero lean la Biblia. Ok, es una cosa un poco confusa tal vez para mí, pero lo que dicen, la segunda venida se predica desde que Cristo se fue, se fue, claro, definitivamente, porque es la bienaventurada esperanza que todos tenemos, ¿verdad? La segunda venida. Pero el punto es, no se sabe cuándo. No hay señales de su segunda venida. Y el problema que estamos confrontando, y recuérdense que mi contexto es por qué estamos tan mal políticamente en nuestras naciones. Ese es mi contexto del cual estoy enseñando. Y una de las razones de que estamos tan mal es que hay un engaño de pensar que ya la segunda venida está cerca, que ya nos vamos, y entonces nadie hace nada por trabajar esta tierra que es de Dios. Nadie se hace como el que está cuidando, un administrador responsable de administrar los bienes de nuestro rey, sino que todos están habiendo que hagan lo que quieran los que se quedan con ellos. Yo me quiero ir. Ese es el punto. No estamos hablando de cuánto se predica de la segunda venida. Estamos hablando de el mal enfoque que le dan a la segunda venida, haciendo como que es la salvación. Y no es esa la salvación.